toda la vida, 30 y pico de años, 34 más años, Dios nos ha venido edificando. Y quiero decirles que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios es el que ha estado obrando en nuestra vida, Dios es el que ha estado haciendo maravillas en nuestra vida y por eso en esta mañana, bajo la dirección de la directiva de familia, hoy vamos a tocar un tema acerca de nuestra convivencia familiar con Dios. Amén. Convivencia familiar con Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo número 9 y el verso número 13. Leemos la palabra del Señor, San Mateo, capítulo 9, verso número 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor: Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos para que Dios nos hable esta mañana. Señor Jesucristo, ha llegado el momento de escuchar tu dulce voz, tu palabra. Señor Jesús, tenemos familiares inconversos, familiares que no han querido entregar sus vidas a ti, Señor Jesucristo. Queremos presentarlos. Háblanos, Señor Jesús, en esta mañana preciosa, esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu dulce voz. Háblanos, Señor, y úsame, Señor Jesucristo. Abre el entendimiento, el oído nuestro para que podamos escuchar y poder poner por obra tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús, damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Bueno, el título, como les digo, nuestra familia conviviendo con Dios. Nuestra familia conviviendo con Dios. Hay una frase que dice, dice: ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Amén. Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y nosotros pues sabemos que hay de pronto dentro de nuestra familia personas que no merecen, no merecen nuestro aprecio, nuestro amor, nuestra entrega, pero esto no es de merecer o no merecer, sino que nosotros tenemos el deber de amar a los demás y principalmente pues a nuestra familia. Jesús es el típico ejemplo para nosotros, ¿sí?, de por qué debemos aprender a convivir unos con otros, por encima de los defectos, por encima de las ideas, por encima de los modos de ser. Dios nos enseña a que nosotros tenemos que convivir unos con otros. Pero la única condición, hermanos, es que Dios esté presente. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Este pasaje que yo quise tomar para iniciar esta enseñanza de convivir familiarmente con Dios, habla del llamamiento de un hombre llamado Mateo. Dice a partir del verso 9 del capítulo 9 del Santo Evangelio según San Mateo, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Y él estaba sentado al banco de los tributos públicos, es decir, era un recaudador de impuestos. Eso lo hacía no solamente un hombre rico, sino un hombre ladrón, un hombre malo, un hombre que abusaba de los demás, ganándose el dinero de manera deshonesta. Y dice que él estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Jesús iba pasando, ve a Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado él a la mesa en la casa, es decir,
Él le siguió, pero lo invitó a Jesús a un banquete, a una comida en su casa. Y allá sentados en la mesa, en la casa, dice que he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, y oiga, ¿y por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, perdón, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Me llama la atención que dice la palabra del Señor, estando él sentado a la mesa. Amén. Estando él sentado a la mesa en la casa. Yo al final, a la conclusión de esta enseñanza, voy a decirles, mis amados hermanos, que qué bonito lugar y qué especial lugar el que Dios ha escogido para que nosotros compartamos con nuestra familia. Y ese lugar es la mesa, es el comedor, en donde nosotros no solamente compartimos un alimento, sino que también nosotros compartimos muchas otras cosas. Entonces me llama la atención de este pasaje que él estaba sentado a la mesa, pero también me llama la atención de que había unos que estaban cuestionando, había unos que estaban criticando, había unos que estaban señalando a Jesús, diciéndole, ¿usted por qué come con publicanos, es decir, con pecadores, con gente mala? Y Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que Jesús buscó a ver si había un justo y no lo encontró. No había ni uno. Así es que Dios ha venido a buscarnos a todos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios ha venido a buscarnos a todos. Dios ha venido a llamar pecadores, pero no a pecadores para que sigan pecando. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios no es alcahueta. Esa es una cosa que tenemos que tener clara. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios perdona los pecados del mundo, pero Dios no nos invita a continuar pecando. Hay una historia muy bonita que todos conocemos, la historia de la mujer adúltera. Dice la historia de la mujer adúltera que una mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. En esa época en que se escribió ese pasaje, eso hoy en día ya se ha vuelto muy común, tristemente, de que una mujer sea adúltera, de que una mujer pues esté sexualmente con una persona que no es su esposo. Eso es muy común hoy en día, y al revés también, las dos cosas son graves, o el hombre adúltero o la mujer adúltera. Las dos cosas son inmensamente graves, pero voy a comentarles el pasaje de la Biblia en donde nos dice que había una mujer adúltera que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, y lo que mandaba la ley era apedrearla, es decir, asesinarla a punta de piedra, a punta de piedra. Y entonces la trajeron, la sorprendieron en pleno acto de adulterio. Los estudiosos de la Biblia dicen que lo hicieron a propósito, o sea, que había unos que estaban persiguiendo a Jesús para tratar a ver en qué caía, y entonces que lo hicieron a propósito, hicieron caer a esa mujer en adulterio para tentar a Jesús. Y entonces se la traen y le dicen, oiga Jesús, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio, ¿qué hacemos con ella? Él baja su cabeza y empieza a escribir en tierra, y ellos empiezan a desesperarse y a decirle, bueno Jesús, contéstenos, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús, con toda paciencia, con toda tranquilidad, con todo amor, él dice, bueno, el que esté libre de culpa, el que se crea muy justo, que tire la primera piedra. Y dice la palabra del Señor que desde el mayor hasta el menor, todos fueron saliendo de la presencia del Señor. Todos se fueron alejando de aquella escena. Cada uno fue yéndose, cada uno fue analizándose y diciendo, yo no soy digno de tirar la primera piedra. Y el otro, yo tampoco soy digno de tirar la primera piedra. Y el otro también, y todos salieron y se fueron. Y entonces Jesús le dice a la mujer, para hacerla reaccionar, para hacerla entender, le dice, oye mujer, ¿y dónde están los que te acusaban?
y la mujer le dice, Señor, no ha quedado ninguno, ya todos se fueron, solo quedas tú. O en otras palabras, tú sí me puedes apedrear. Pero el Señor, con voz de amor, con voz de misericordia, le dice, vea, yo la voy a perdonar. Yo tampoco te condeno, pero te voy a pedir un favor, vete y no peques más. Así es que Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado, no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos pecadores llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados al arrepentimiento. Qué bueno obedecer y seguir a Jesucristo. Pero como hoy el tema es la convivencia, yo quiero decirle, vea, Jesús no tuvo inconveniente en sentarse con toda clase de gente, con gente buena, con gente mala, o más bien con gente mala y gente menos mala, pero con todo el mundo se sentó. Él se sentó aún con los pecadores. Él se quiere sentar con nosotros en nuestra mesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no tuvo ni tendrá problema en meter su mano en donde la tenga que meter por nosotros. Y creo que todos somos conscientes que nosotros estábamos, antes de conocer a Jesucristo, en un lugar en donde no merecíamos nada ni nada, nada ni a nadie, y donde no creíamos ni en nosotros mismos, donde nuestros padres no creían en nosotros no creíamos en nosotros mismos, nadie daba un peso por nosotros. Pero Jesucristo metió su mano y nos sacó de la basura, nos sacó del lodo cenagoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no tiene problema. Y sabe una cosa, lo mejor es que Él quiere seguirla metiendo la mano por todos nosotros, por los que no han entregado su vida al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor no hace acepción de personas, pero el problema está en que San Juan capítulo 3 verso 19 dice la palabra del Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O en otras palabras, los hombres amaron más el pecado que a Dios. Dice que la luz vino al mundo, Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, no quisieron aceptar a Jesucristo porque sus obras eran malas, para que sus obras, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. Es decir, para no ser cuestionados, para no ser criticados. Pero no entendieron que es que Dios no quiere criticar, Dios no quiere juzgar, Dios quiere perdonar. Hoy Dios quiere perdonar, hoy Dios quiere salvar. Alabado sea el nombre de Jesús. Él no quiere que vivamos de cualquier manera. Dios quiere lo mejor para todos nosotros, pero se hace necesario que nosotros aprendamos a convivir con Él. ¿Y qué es convivir con alguien? Convivir con alguien es pasar el tiempo con ese alguien. Dios quiere que nosotros pasemos el tiempo con Él. Amén. No hay sino como unos 2 o 3 amenes. Es decir, parece ser que no hay sino como 2 o 3 que quieren convivir con Él, que quieren vivir con Él. A Dios no le incomoda la convivencia con el ser humano. A Dios no le incomoda vivir con el ser humano, no le incomoda. Yo creo que es al revés. Al ser humano a veces le incomoda vivir con Dios. Al ser humano como que a veces quiere como decirle al Señor, Señor, voy a pecar un poquitico, aléjate un poquitico de mí. Y cuando se ve en la mala, cuando se ve en la perdedora, Señor, Señor, aquí estoy otra vez. Pero no debe ser así. Nuestro Dios debe convivir con nosotros y nosotros debemos convivir con Dios siempre. Las 24 horas del día. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que yo quiero decirles algo. Tener a Dios de nuestro lado, hermano, es lo mejor. Para muchos, tener a Dios de su lado es perder la libertad, y muchos no entregan su vida verdaderamente a Jesucristo porque dicen, no, estoy perdiendo la libertad. Estoy perdiendo el dejar de beber, estoy perdiendo el dejar de drogarme, estoy perdiendo la oportunidad de tener sexo desenfrenado con cualquier pareja.
estoy perdiendo. Pero ¿por qué no se dan cuenta que están, cuando dicen así, están perdiendo a Jesucristo y están ganando de pronto una enfermedad venérea, están de pronto ganando la muerte por ahí en una pelea sin necesidad? Así es que tener a Dios de nuestro lado es tener lo mejor, es la garantía de verdadera libertad. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para hacer lo malo, dice la palabra del Señor. Amén. Sí, a libertad fuisteis llamados, pero es que la libertad no es pretexto para hacer lo que nos venga en gana. No, 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 eso no es libertad. Libertad es verdaderamente agradar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Jesús no tuvo inconveniente de convivir con un ladrón. No tuvo inconveniente de convivir con un ladrón. Y entonces lo crucifican con un ladrón a un lado y otro ladrón al otro lado. Algunos dicen que es que el ladrón bueno y el ladrón malo. No, ¿cuál ladrón bueno y cuál ladrón malo? No, todos los ladrones son malos. Así es que los dos ladrones que tenía Jesús al lado eran malos. No había ladrón bueno y ladrón malo, no. Había un ladrón malo y otro ladrón que quiso y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y alcanzó la misericordia de Dios. Pero él era malo. Alcanzó la misericordia de Dios, gloria a Jesús. Al último momento, pero la alcanzó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que Dios no tuvo el problema de convivir con un ladrón a un lado y con otro ladrón al otro lado. Y entonces ese ladrón re malo le dice a Jesús: oye, si tú eres Dios, záfate de esa cruz, libérate de ahí, de eso, y libéranos a nosotros. Y entonces el otro ladrón, el que alcanzó la misericordia, le dijo al ladrón re malo, le dijo: oye, tú estando en la misma condición de Dios no tienes respeto, respeta. Vamos a ver, eso es una de las condiciones para poder convivir en familia con Dios, y es el respeto. A veces no respetamos ni a Dios siquiera. Pero Dios no tuvo problema, Jesucristo no tuvo problema de compartir con los ladrones. No tuvo. Dios no tuvo inconveniente de compartir con los niños inocentes. Dios no tiene problema. No tiene problema de compartir con los niños. Pero de pronto hay personas que dicen: ay, cierto, eso fue lo que pasó con los discípulos. Dijeron: esos niños están muy cansones, están muy irreverentes. Ay, esos niños. ¿Y qué dijo el Señor? Dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y si Jesús no tuvo inconveniente en convivir con los niños, ¿por qué nosotros hemos tener inconveniente de convivir con los niños? Yo sé que a veces incomodan un poquito porque están de pronto moviendo de mano, pero no se concentre en el niño, concéntrese en la palabra de Dios. ¿Sí? El niño es el niño. Usted tiene que concentrarse en la palabra de Dios. Dios no tuvo inconveniente de compartir y de convivir con los ladrones, con los niños, con los ancianos. Dios no tuvo inconveniente de compartir con hombres inmensamente ricos. Dios no tuvo inconveniente de tratar y de convivir con personas preparadas intelectualmente como Pablo o como José de Arimatea, que era un ricachón. Dios no tuvo inconveniente de compartir con Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, un intelectual. No, hermano, a Dios no le importa compartir con cualquiera. Dios quiere compartir con todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere compartir con el rico, con el pobre, con el bajito, con el alto, con el gordo, con el flaco, con el blanco y con el negro. Dios quiere compartir con todos.
Dios compartió con enfermos y con leprosos. Y la lepra es una enfermedad contagiosa, súper contagiosa. Y Jesús no tuvo inconveniente de acercarse a los leprosos. Y sabe una cosa, y hasta sanarlos. Es que Jesús no solamente sana, Él también salva, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jesús no tuvo inconveniente de tratar con mendigos, ¿cierto? Había un mendigo por allá ciego y escuchó que iba pasando Jesús. Oiga, ¿qué es ese ruido que hay por ahí? Esa bulla que hay por ahí, ¿qué es lo que está pasando? Ah, no, es que viene Jesús. Y ese hombre ciego, gloria a Jesús, aleluya. Ese hombre ciego, los ciegos se tenían que poner una capa que los identificaba como ciegos, y ese hombre se quita la capa y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y había gente que le decía: oiga, deje de ser bulloso, hombre, deje la bulla, hay tanta multitud que ese hombre no le va a poner cuidado a usted. Pero dice la palabra del Señor que ese hombre gritaba con más entusiasmo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe una cosa? Pues ese que tiene misericordia de nosotros escuchó la voz, y ese también te puede escuchar a ti. Y entonces dice que llamó al ciego, al mendigo. Era mendigando ahí, pidiendo limosna. Y entonces dice: el rey te llama, el maestro te llama. Y ese hombre recibió sanidad. Jesús no tuvo inconveniente de compartir con mendigos. Jesús no tuvo inconveniente de compartir con leprosos. Jesús no tuvo inconveniente de compartir con gente preparada intelectualmente. Jesús no tuvo inconveniente de compartir con ricos o con pobres. Él a todos nos mira igual y por igual. Él a todos nos mira con ojos de amor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Con ojos de amor. Y en esta mañana, ese que miró al ciego, ese que miró a Mateo, ese que miró a todos y ha mirado a todos, ese te está mirando en esta mañana a ti con ojos de amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que sabe una cosa, el interés de Jesús es salvar al mundo entero. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no había ni un justo, todos pecadores. Pero lo bueno, lo hermoso de Jesús es de que, bendito sea el nombre de Jesús, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere salvar al mundo entero, incluyendo a ese que está en tu casa y que no ha creído y no ha querido creer en Jesucristo. No estamos hablando de ir a evangelizar por allá al extranjero. No estamos hablando de ir a evangelizar por allá, no sé a qué tierras. No estamos invitando a que vayamos al otro lado del mar. Ahí en tu casa hay alguno que está necesitado también de Jesucristo. Y es necesario que ese interés, dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma igual a Dios, no tuvo eso como por valor, no valoró eso, el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que si Él se dio a sí mismo por nosotros, hermano, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nuestros familiares están necesitados? Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Pero también el Señor estuvo con familias como la de Marta, María y Lázaro, ¿cierto? Porque es que
Jesús se interesa en la convivencia familiar. A Jesús le interesan las familias, pero familias no independientes de Jesús, familias en donde esté incluido Jesús, donde sea parte Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es en la familia en donde se originan, donde se aprenden, donde se fortalecen las relaciones interpersonales. Es en la familia en donde se adquiere el buen trato, el respeto entre las personas. Y si alguien no sabe ser buena persona en la familia, no será buena persona en la sociedad. No lo podrá hacer. Por eso necesitamos en nuestra familia la presencia misma del Señor Jesucristo, porque donde está Jesucristo, ahí hay amor, ahí hay respeto, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay todo lo que necesitamos para poder convivir en familia. Jesús, a través de su palabra, nos enseña cómo un hijo debe ser obediente a sus padres. Él mismo estuvo sujeto y fue obediente a José y a María. Jesús nos muestra cómo un padre debe ser proveedor y nos dejó esa enseñanza que dice que ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más yo les daré el Espíritu Santo y lo que pidan. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que Él nos enseñó a ser buen padre y nos invita a que seamos buenos padres. Él enseñó a ser buen hijo, ¿cierto? Allá en la cruz del Calvario, entonces estaban su madre, estaban sus familiares, y dice que Él vio a María y vio al discípulo que amaba, vio a Juan, y entonces le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y dice, y desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa. En otras palabras, Jesús no dejó desamparada a María. En otras palabras, Jesús no deja desamparado a nadie. Jesús quiere cobijarnos porque Jesús se compadece de los desamparados. Jesús no quiere que vivamos solos. Jesús quiere que nosotros vivamos en familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el que tuvo compasión por María, tiene compasión por nosotros en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso tenemos que aprender a vivir o a convivir unos con otros. Tenemos que aprender a convivir unos con otros. ¿Qué es convivir? Es pasar el tiempo unos con otros. Tristemente hoy en día los afanes de este siglo van haciendo que las familias se vayan separando y que vaya pensando cada uno como por su lado. Pero nosotros tenemos que aprender a convivir unos con otros independientemente de los defectos, independientemente de la forma de pensar, independientemente de la forma de ser, independientemente de cualquier cosa. Nosotros tenemos que aprender en familia a ofrecer amistad, a ofrecer respeto, a ofrecer consideración, a ofrecer atención, a ofrecer comprensión, a ofrecer perdón, entre muchas y muchas y muchas otras cosas que nosotros podemos ofrecerle a nuestra familia. No podemos estar aislados, no podemos estar despreocupados. No. No podemos despreocuparnos de qué está pasando con nuestro hogar, con nuestra familia, con el resto de nuestra familia, con los demás miembros de nuestra casa. ¿Qué le sucede a nuestros familiares? Y en esta mañana yo quiero decirles, hermanos, cuántas oportunidades nos da Dios para que podamos ofrecer todo esto a nuestra familia. ¿Cuántas oportunidades? En un día, ¿cuántas oportunidades nos da Dios para ofrecerle a nuestra familia respeto, para ofrecerle a nuestra familia amistad,
para ofrecerle a nuestra familia consideración, para ofrecerle a nuestra familia comprensión, para ofrecerle a nuestra familia atención. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios en el día para ello? Pero ¿cuántas oportunidades desaprovechamos también? Dios nos da la oportunidad de tener comprensión con nuestra familia, pero muchas veces no aprovechamos la oportunidad. Dios nos da la oportunidad de pronto de comprender, de respetar, de perdonar, y no lo hacemos. ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad y nosotros no la aprovechamos? Yo quiero decirles que nosotros somos la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Y entre cada uno de nosotros somos muy diferentes. Somos muy diferentes. Unos comerciantes, otros constructores, qué sé yo. Somos diferentes, cada uno es diferente. Diferente origen, somos de diferentes pueblos, diferentes familias, diferente trabajo, diferente carácter, diferente cultura, diferentes en todo. Pero ¿sabe una cosa? Pero tenemos algo que nos identifica y que nos hace comunes, y es que tenemos un mismo Padre. Y eso, aunque somos diferentes, eso nos hace hermanos. Y aunque la gente se burle, ¿cierto? Cuando uno va pasando por la calle y va dirigiéndose a la iglesia, entonces la gente se burla. ¡Ja, hermanito! ¡Va para la iglesia, hermanito! Y se burlan. Pero qué tristeza la ignorancia, ¿cierto? La ignorancia. Porque es que, qué privilegio uno ser hermano. Porque cuando uno es hermano, es porque tiene el mismo Padre. Y tenemos al Padre Celestial, al Padre de los padres, al mejor de los padres. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, como hermanos, tenemos que aprender a convivir unos con otros. Tenemos que aprender a convivir unos con otros. Pero para ello no puede faltar la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios es imposible convivir con alguien más. O sea, uno no puede convivir con otra persona si no está la presencia de Dios en nuestra vida. Como hermanos, siempre los demás esperarán de nosotros que hagamos lo que Cristo hubiera hecho en nuestro lugar. Por eso tenemos que aprender a convivir como nos lo enseña la palabra de Dios, como nos lo enseña el Señor Jesucristo. Y si nosotros aprendemos del Señor, hermano, nuestra convivencia será más agradable, nuestra vida será más llevadera, será muchísimo mejor, viviremos muchísimo mejor. Pero si no aprendemos a convivir con Dios en nuestra familia, hermano, las relaciones se vuelven difíciles, todo es un tropel, todo es un problema. Y yo diría no solamente que las relaciones entre la familia se vuelven difíciles, sino imposibles. Y aparecen las enemistades entre los mismos familiares, aparece la violencia intrafamiliar. ¿Todo por qué? Por la ausencia de Dios en la casa. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de convivencia familiar con Dios. Si no hay Dios, si no está Dios, olvídese que va a haber un caos. Y quiero aclarar algo. Convivir no significa que todos pensemos igual. Convivir no significa que todos tengamos que estar de acuerdo en todo, no. Convivir significa que aunque yo esté en desacuerdo con la otra persona, le manifiesto mi punto de vista con respeto y con amor. Dios muchas veces no ha estado de acuerdo con nosotros. Dios muchas veces no ha estado de acuerdo con nosotros, pero ¿sabe qué hace? Nos trata con amor y con respeto. Y así debemos actuar nosotros en nuestra familia. Y voy a hablarles de unos cuantos, pero no les voy a hablar todos. Ingredientes necesarios en la convivencia familiar con Dios. El primer ingrediente que debe haber para poder estar bien en nuestra familia, hermano, el primero, gratitud. Y lo voy a poner de primero no porque tenga que ser necesariamente el primero, sino porque voy a decir algunos, de entre muchos.
porque me parece que la gratitud es algo importante en nuestra familia para poder convivir. ¿Y qué es gratitud? Gratitud no es otra cosa sino la respuesta amorosa. Oiga, escuchen bien. Gratitud es la respuesta amorosa por los beneficios recibidos, mediante la cual yo trato de responder de alguna manera a esa persona que me benefició. Eso es gratitud. Es una respuesta mía frente a algo que yo he recibido. Bueno, ¿cuánto hemos recibido de Dios? ¿Cuánto hemos recibido de Dios? ¿Por qué no estar agradecidos con el Señor? Pero ¿cuántos muchas veces no están, al contrario de estar agradecidos con Dios, están peleados con Dios? Peleados con Dios. Ayer escuchábamos una preciosa enseñanza y entonces la hermana que nos predicó decía, yo me peleé con Dios porque mi mamá que entregó su vida a Jesucristo, y mi mamá se estaba muriendo de cáncer y se murió de cáncer. Pero ella no entendía y peleaba con Dios. Hermano, ¿por qué no aprovechar a nuestra familia ahorita que estamos vivos, hermano? Pero una cosa matemática, una cosa matemática. El que más llora en un velorio es el que menos bien se comportó en vida de esa persona que murió. Eso es una cosa matemática, hermano. El que más llora fue el que menos se portó bien con la persona. Yo no estoy diciendo que no tengamos que llorar, claro que hay que llorar cuando es que la ausencia de la persona, no porque muera solamente, porque ya sabemos que para el cristiano el morir es ganancia, sino la ausencia. Uno sabe que la muerte es una ausencia, ya no vamos a volver a ver la persona. Pero hermano, qué bueno que nosotros aprovechemos a las personas en vida y que aprendamos a convivir con las personas en vida. Ya después de muertas no hay nada que hacer. Entonces la gratitud debe ser una respuesta agradecida de nosotros por lo que hemos recibido de otra persona. Y yo sé que en la gran mayoría de ocasiones, de pronto lo único que podemos hacer es dar gracias. Pero yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, si damos gracias, pero lo hacemos con todo el corazón y lo hacemos de verdad con gratitud, hermano, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Pero qué tristeza que a veces alguien nos da la mano y lo que hacemos es hablar mal de esa persona. Alguien nos ayuda y lo que hacemos es juzgar, criticar. Qué tristeza que eso no lo hacen ni los animales. Porque usted a un perro le da un pedazo de carne y ahí tiene ese perro para todo el resto de vida al lado. Yo no estoy de acuerdo con esa frase de que el perro es el mejor amigo del hombre. No, hermanos. Empezando porque es que el mejor amigo del hombre no puede ser un perro, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Es así de sencillo. Pero sí triste ver que a veces los mismos animales son más gratos, tienen mayor gratitud que el mismo ser humano. Y aunque no tengamos otra cosa más que ofrecerle a esa persona que nos benefició, sino decirle gracias, hagámoslo de todo corazón. Y hermano, en verdad que eso cuesta muy poquito. Cuesta muy poquito ser agradecido. Pero ¿sabe una cosa? Pero esa actitud, ese comportamiento de gratitud puede significar demasiado para quien recibe esas palabras de agradecimiento. Y si nosotros observamos a nuestro alrededor, son muchas las personas a las que tenemos que agradecerles. Personalmente, tengo que agradecerle mucho a esta mujer que, como lo he dicho muchas veces, la terminé de criar, pero ella me sigue criando a mí todavía. Tengo que agradecerle a toda esta gente, a todos ustedes. No tengo sino que agradecerles porque han sido buenos para conmigo. Así es que, mis amados hermanos y amigos, si miramos a nuestro alrededor, tenemos mucha gente a quien agradecerle.
Agradecerle al conductor del bus, agradecerle al conductor del metro, agradecerle al conductor de taxi, agradecerle al panadero, agradecerle incluso, agradecerle a aquel cuando usted se coma un alimento, cuando usted se lleve a su boca un alimento, agradecerle aún a ese que sembró ese alimento, aunque usted no lo conozca, pero dele gracias a Dios por esa persona. Eso es ser agradecido. Eso es ser agradecido. Qué bueno ser amables. Qué bueno ofrecer una verdadera amistad a los demás. Eso no cuesta mucho tampoco. La palabra de Dios lo dice en Romanos, capítulo 13, verso 10, dice, el amor no hace mal a nadie. ¿O a quién le ha hecho mal el amor? A nadie. Estoy hablando del amor de Dios. A nadie. ¿Cierto? Porque los que escuchan la voz de Colombia, eso sí, el amor les hace daño, ¿cierto? Eso sí, eso sí. Los que viven despechados y desengañados, y bueno, en fin. Pero estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios, no lo buscaste. Es Romanos 13:10 creo que es. El amor no hace mal a nadie. Así es que amar, eso no, ni cuesta nada. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ese es el amor. Entonces, amémonos unos a otros, eso no hace daño y no cuesta. Qué bueno amarnos, ser amable, ofrecer una verdadera amistad a los demás, eso no cuesta mayor cosa, pero es importante en la convivencia, es importante una sonrisa a tiempo, un abrazo a tiempo, una palabra cariñosa a tiempo, un gesto amable a tiempo, porque eso puede abrir las puertas, ¿cierto? Les he contado la historia de un pastor costeño en alguna charla decía, ajá, y cuando la negra está así como brava, como caliente, yo le digo, negra, tomémonos un tinto y seamos amigos. Ya. Y si uno está bien bravo y le dicen, tomémonos un tinto, yo me lo tomo. No, yo no sé usted, pero yo sí me lo tomo. Y somos amigos. Pero a veces no queremos tomarnos el tinto y vivir bravos y vivir enojados y vivir. No. Ser amable, amar, eso no cuesta. Eso no hace daño a nadie. Qué bueno poder ser amable, porque como les digo, eso puede abrir puertas. Hay gente que está cerrada y yo no me hable, y no quiero hablar, como niños. A veces los adultos nos portamos como niños. Pero qué bueno que una palabra amable abra esa puerta, ¿cierto? Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, no la placa. La quita. Eso es muy diferente. La quita. La blanda respuesta quita la ira, no la placa, no la baja, la quita. Yo no sé cuántos quieren, es lo que dice ahí. La blanda respuesta quita la ira. Quítala, saca de circulación. La ira es un sentimiento que hace mucho daño. Eso es como un río que va barriendo con lo que se atraviese. La ira es como un río sin control, un río crecido. Entonces esos ríos crecidos hay que quitarlos. ¿Y cómo se quitan? Blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera prende la llama. ¿Usted quiere que la llama esté prendida? Bueno, hágale, raspe, mijo. Tire la palabra áspera como lija, tírela. Bueno, entonces tome para que lleve. No. Hermano, la palabra blanda. Qué bueno que también en nuestros hogares haya alegría. Ese es otro ingrediente que ayuda a que nuestra convivencia esté mejor, a que nos unamos en familia, a obtener victorias, a superar dificultades, a resolver problemas. La alegría contagia, porque la tristeza también.
Y yo no sé qué queremos contagiar en nuestra familia, si queremos contagiar alegría o queremos contagiar tristeza, porque la tristeza también se contagia. Pero qué bueno que con la alegría venzamos la tristeza. Qué bueno que con la alegría venzamos el pesimismo. Muchas veces yo he escuchado a esta mujer decirme, sí podemos, tranquilo, aquí estamos juntos. Hermano, y cuando yo escucho eso, palabras de alegría, palabras de fortaleza. Y necesitamos a Dios en nuestra vida, pero también necesitamos esas palabras de aliento. Vamos, estamos juntos, yo estoy contigo, para las que sea. Y varias veces yo he escuchado esas palabras de aliento de ella. Y entonces como yo aprendí de ella, entonces ya a veces también le digo, bueno, pero no me enseñaste pues que para las que sea, vamos para las que sea. Y así nos hemos dado aliento el uno al otro, ¿cierto? Bendito sea el nombre de Jesús. Respeto, eso es otra cosa que necesitamos en nuestra familia, el respeto mutuo. Mirar a los demás con valor, no mirar a los demás, dice la palabra del Señor, cada uno mire a los demás como superiores a sí mismo. Pero a veces miramos al otro como, usted como que no es nada. Quítese que me está estorbando. Ninguno en nuestra familia estorba. Ninguno en nuestra familia estorba. El pueblo de Israel salió con peladitos y todo. Y a veces es más complicado. Pero iban al ritmo de los niños. ¿Por qué? Porque los niños también tenían que llegar. También tenían que llegar. Ayer hemos tenido unos cultos preciosos de jóvenes y ayer veíamos unos muchachos jóvenes, adolescentes, que son parte del presente de la iglesia, pero que van a tomar la bandera. En el nombre de Jesús van a tomar la bandera de nosotros que ya vamos saliendo, vamos pasando. El pastor que murió del Amazonas, 56 años, la misma edad. Pero tendrán otros que tomar la bandera. Otros, y ahí están. No están lejos, ahí están, ahí están las mellizas, ahí está Miguel, ahí están. Ahí están los que vienen en camino, Emanuel, ahí están en el camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, qué bueno que haya respeto hacia los demás, de que valoremos. Es un niño y no puede dar más allá de que sea niño, no puede dar más. ¿Qué puede dar un niño? Eso, que es un niño. A mí lo que me preocupa es que a veces le exigimos más a un niño y nosotros mismos no damos más que lo que debemos dar, porque nosotros como adultos ya tenemos mucho que dar. Entonces, el respeto, mirar a los demás con valor. Pero cuando irrespetamos a los demás, hermano, de ahí para adelante, cuando uno irrespeta a otra persona, de ahí para adelante, por muy buenas intenciones que uno tenga, la enseñanza puede ser muy buena, el consejo puede ser muy bueno, la corrección, la advertencia puede ser muy buena, pero si usted irrespeta a otra persona, ya perdió. Si uno como padre irrespeta a los hijos, ya de ahí para arriba, ya perdió. Ya usted puede tratar de dar un consejo, puede tratar de corregir, puede tratar de advertir, pero ya no le van a escuchar. Se acabó. Comprendernos unos a otros. Tenemos que aprender a comprendernos unos a otros, obviamente sin llegar a ser alcahuetes. Dios no es alcahuete, Dios no es alcahuete. Aprender a comprendernos unos a otros, sin llegar a ser alcahuetes. Comprender que los demás no solo tienen defectos, porque es que, como les decía ahorita, es que a veces miramos con ojos de señalamiento. Hermano, los demás también tienen cosas buenas. Los demás también tienen cosas buenas. Hay personas que tienen cosas malas, sí, pero también tienen cosas buenas. Entonces, no nos enfrasquemos en las cosas malas de la otra persona. Miremos también que la otra persona tiene cosas buenas, para que nos comprendamos, para que pueda haber una comprensión entre nosotros. Y cuando una persona se siente comprendida,
puede abrir mucho más fácil su corazón para dejarse ayudar, para dejarse ayudar. Y eso es lo que queremos, ayudarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Otro ingrediente necesario en la convivencia, no nos juzguemos unos a otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nos juzgamos unos a otros generamos conflicto. Y además nosotros no estamos en el corazón de la otra persona para saber qué es lo que la otra persona está pensando, cuál es la intención de su corazón. Eso solo lo conoce Dios y la persona. Pero a veces queremos pensar por la otra persona y juzgar a la otra persona. Pero la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos sin hijos han juzgado? Ay, pero vea ese papá y esa mamá que no cuidan a sus muchachos, vea ese, y vea aquello, y vea eso. Y llegan a tener hijos, y ahí sí se dan cuenta cómo es que tener hijos. ¿Cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, uno sin hijos juzga y critica a los que tienen hijos. Y otra cosa es ya tener hijos. Y a veces los que dicen, uy, ese papá y esa mamá tan alcahuetas, más alcahuetas con los hijos, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado, no juzguemos. Otro ingrediente, el perdón. En la familia, para poder convivir, no puede faltar el perdón, pero el perdón con prontitud, con rapidez. Mal hace el que se deja dominar por la ira al punto de dejar enfriar la relación con sus familiares y que no perdona, y yo no perdono, y no perdono, y no perdono, y más bien se muere sin perdonar a su familia y más bien prefiere perder la relación con su familia, y eso no es así. Nosotros necesitamos convivir y que la convivencia no sea destruida, no nos separemos, porque eso es lo que quiere el enemigo quiere dividir, matar, destruir, pero Cristo Jesús vino a unirnos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo sé que la vida diaria lleva o conlleva a que haya dificultades, a veces conflictos, roces, pero hay que solucionarlo todo en el nombre de Jesús. Hay que solucionarlo todo en el nombre de Jesús. No tenemos que pensar igual, no tenemos que compartir las mismas ideas, pero sí tenemos que, con respeto y con amor, tratarnos unos a otros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y voy a ir terminando diciéndoles, hermanos, que hay un lugarcito en nuestras casas. Hay un lugarcito que es el comedor de nuestra casa. Ese lugar debe ser el lugar no solamente donde nos reunimos a compartir alimentos. Ese lugar no debe ser simplemente el lugar, y voy a decirlo de pronto de una manera un poquito brusca, pero el comedor no puede ser ese lugar simplemente donde masticamos y tragamos alimentos, porque algunos simplemente llegan al comedor de la casa a eso, a devorar los alimentos, a tragar alimentos. No. La mesa, el comedor en nuestra casa debe ser un lugar donde nos reunamos a compartir, donde haya unanimidad, donde haya comunión, donde nos unamos en el vínculo perfecto del amor, donde nos unamos a compartir y a unir y a fortalecer los lazos de amor que existen entre nosotros, nuestras familias. No permitamos que se nos acaben los lugares, esos momentos para convivir en familia, y que el comedor de nuestra casa, que hoy en día está siendo desplazado, ¿cierto? Comedor de la casa, ya cada uno come en su habitación, o por el trabajo unos comen a una hora, otros comen a otra, y cada cual come cuando puede y como puede y con quien puede. Pero no permitamos que los afanes de este siglo se conviertan o hagan convertir a nuestros comedores
en simplemente objetos de lujo en nuestra casa. Ah, sí, muy bonito el comedor. Uy, qué comedor tan bonito. No, no, no. No solamente que sea bonito el comedor, sino que sea el lugar de encuentro de nuestra familia, el lugar donde hay armonía, donde hay amor, el lugar donde se toman las decisiones para ayudarse en unos a otros, el lugar donde se fortalecen la amistad, el respeto, el amor, el perdón, el lugar donde habita Jesucristo, el lugar donde hay unidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que nuestro comedor o el comedor de nuestra casa no sea simplemente un objeto decorativo en nuestra casa. No. Yo sé que va siendo cada vez siendo más difícil. Yo sé que el mundo exige, pero hagamos todo el esfuerzo por no perder ese espacio donde compartir en familia. Y como les decía, compartir los alimentos en familia debe ser mucho más que un solo comer juntos. Qué bueno que haya comunión, qué bueno que haya conversación, qué bueno que haya alegría, qué bueno que haya confianza, qué bueno que haya seguridad, qué bueno que esté la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús muchas veces estuvo en cenas, en comidas, en mesas, en banquetes. En medio de ese ambiente de seguridad, de confianza, de diálogo, de confraternidad, de convivencia, de tomar decisiones para el bienestar de todos. Yo creo que eso es muy maravilloso, eso es algo especial, porque mejor son dos que uno. Y cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Dios nos está mandando a vivir en familia, a convivir en familia a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros modos de pensar, a pesar de tantas cosas. Así es que démosle la oportunidad a Dios de que nos unamos en familia. Démosle la oportunidad a Dios de que podamos estar bien. Dios es amor y lo necesitamos a Él, porque sin Él nada somos. No podremos convivir en nuestros hogares si la presencia de Dios no está con nosotros. Lucas 24:30, leamos la palabra del Señor. Lucas 24:30, y ahí terminamos esta mañana o esta tarde ya. No bastan simples palabras, no bastan simples palabras. No basta con decirle al otro te amo. Hay que demostrárselo con los hechos. En estos días, en una de las predicaciones, hablábamos de dos hombres que iban de Jerusalén camino a Emaús. Y Jesús entró a casa de ellos con esos dos caminantes. Y ellos, a través de todo el camino, a pesar de que Jesús les había hablado tan bonito, no lo habían conocido, sino que lo reconocieron justo cuando se sentaron a la mesa. Cuando se sentaron a la mesa, ahí lo reconocieron. Dice la palabra del Señor ahí en San Lucas capítulo 24, verso 30, dice: y aconteció que estando sentado Jesús con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Yo quiero decirte, Él quiere sentarse en la mesa de tu casa. Él quiere sentarse en tu comedor. Él quiere estar contigo en tu casa. Y dice la palabra del Señor que Jesús tomó el pan. Uno toma lo que es propio. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú y yo somos de Él. Pero no puede ser simplemente teoría. Somos de Él, podemos decir que somos de Él. No puede ser simplemente un canto, una teoría. Nosotros somos de Él es nuestro dueño, Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que Él nos puede tomar. Pero cuando Jesús toma, no es para mal, es para bien. Jesús quiere sentarse en nuestra mesa para tomarnos, y tomó el pan. Y no solamente que lo tomó porque era de Él, y lo de Él lo toma, uno toma lo que es de uno.
sino que lo bendijo. Y sabe una cosa, en esta mañana yo quiero decirte, Dios nos quiere bendecir a todos. Dios tiene bendición para todos. Y lo bendijo y lo partió. Y lo partió. ¿Sabe una cosa? Éramos dos flacuchentos, dos flacuchenticos y una muchachita, niña todavía. Y éramos dos, ella y yo. Pero hoy somos 4 o 5, ¿cierto? Somos Freddy, Janet, Marcela, Daniel y, bueno, Miguel cuando quiere. Somos 5. Porque es que Dios multiplica. Dios parte no para dividir, Dios parte para bendecir, Dios parte para multiplicar. Y es un proceso que no ha sido de 2 o 3 días, ha sido un proceso de más de 30 años. Pero yo quiero decirte con toda seguridad, con la frente en alto y con toda la autoridad, que vale la pena tener a Dios en nuestra vida, que vale la pena convivir con Jesucristo en nuestra mesa, que vale la pena tener la bendición de Dios en nuestros hogares. Y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Jesús es incluyente. Jesús no excluye a nadie. Jesús quiere estar en nuestra casa. Permitámosle al Señor que entre a convivir en nuestro hogar. Él no vino a matar, a robar y a destruir. Él vino a llamar a justos. Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Todo nuestro hogar está dispuesto para que Dios obre, para que Dios haga algo en nuestra vida. Hermano, permitámosle a Dios que bendiga nuestro hogar. Estemos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Dios quiere bendecirnos. Alabado sea el nombre de Jesucristo.